Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más estamos reunidos en un conversatorio virtual organizado por la Facultad de Ingeniería con los grupos del Magíster Carlos Páez y del doctor Fernando Sassetti. El conversatorio se ha titulado Aportes a las políticas sanitarias en pandemia, resultados de sus investigaciones en la FIUNER. Carlos Páez es bioingeniero y magíster en Ingeniería Biomédica, es profesor de nuestra casa y forma parte del Laboratorio de Cibernética dirigido por el doctor Leonardo Ruffiner. Fernando Sassetti también es bioingeniero, máster en Gestión de Organizaciones de Salud y doctor en Ingeniería. Es asimismo profesor de la Facultad de Ingeniería y dirige el grupo de estudios en salud pública de esta casa. El conversatorio consistirá en la presentación de los resultados que han obtenido en sus proyectos desde el año pasado al presente. Algo que quisiera remarcar es que los dos proyectos fueron seleccionados para financiamiento en la convocatoria especial que realizó el año pasado la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, del MINCIT, para enfrentar a los problemas relacionados con la pandemia de la COVID-19. Para la facultad realmente esto es un orgullo, pues es la única en el país que logró la selección de dos proyectos de las más de 900 presentaciones de ideas proyectos que se realizaron en todo el territorio. El grupo de Carlos Páez expondrá sobre un modelo basado en agentes sobre COVID-19 y nos comentará los resultados y predicciones tanto locales como provinciales. Mientras que el grupo de Fernando Sassetti nos comentará sobre el sistema de información para la salud en tiempos de pandemia. Cada grupo realizará sus presentaciones en aproximadamente 40 minutos y luego de ambas presentaciones dispondremos de unos 15 minutos para las preguntas. Bueno, desde ya muchas gracias a ambos grupos por compartir con la facultad y la comunidad los resultados de sus investigaciones y por supuesto también muchas gracias a quienes participan en el conversatorio. Los dejo entonces a continuación con el bioingeniero magíster Carlos Páez. Bueno, un gusto, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Les cuento rápidamente cómo nos organizamos. Bueno, va a empezar Leo haciendo un pequeño repaso sobre la estructura del Leonardo Ruffiner, haciendo un repaso sobre la estructura del modelo, corto. Esto ya lo presentamos una vez, así que hacer un repaso corto. Después de eso, bueno, yo les voy a contar un poquito los resultados que tuvimos hacia principios de diciembre, donde preveímos el primer repunte que hubo de COVID-19 hacia el 15 de enero, 20 de enero. Nosotros hicimos una corrida al modelo allá por diciembre y pudimos prever esto, y les voy a mostrar los resultados de aquel momento. Luego va a seguir Emanuel Juárez, que nos va a contar los resultados que hemos tenido respecto de las escuelas, la apertura de las escuelas. Antes de eso va a ir Abelardo y Nahuel Burlot, que ellos son licenciados en Ciencias Políticas y son los que aportan la parte social del proyecto. Nos van a contar cómo es este aporte en un sistema, digamos, de software, que es lo que le da a nuestro sistema la característica de originalidad. Después va a seguir Pierino contándonos acerca de lo que fue la implementación del transporte, principalmente en la ciudad de Paraná. Camila con lo que es la implementación de comorbilidades. Y por último, Silvina va a hacer un cierre con una mirada un poquito más desde el sistema sanitario. Así que lo dejo Leo que haga el repaso entonces de la estructura del modelo. Bueno, gracias Víctor por la invitación, gracias Carlos. Bueno, muy brevemente queríamos hacer un repaso de cómo es la estructura general del modelo. Primero volver a repetir que este es un modelo no puramente matemático, sino un modelo basado en agentes. Esto tiene la ventaja de que este tipo de modelos pueden representar de manera bastante fiel, digamos, un montón de aspectos diferentes de un fenómeno complejo como es de la epidemia, ¿no?
Y de la misma manera, como el modelo tiene precisamente varias componentes, también el equipo de trabajo es un equipo de tipo interdisciplinario, donde precisamente convergen un poco los saberes de las distintas disciplinas para poder modelar adecuadamente cada aspecto, ¿sí? Este modelo es un modelo uno a uno, un modelo de agentes. En el caso que vamos, uno de los casos que vamos a charlar, el de la ciudad de Paraná, implica que hay un agente por cada persona en la ciudad, ¿sí? Que representa el comportamiento de cada persona en la ciudad. Y el modelo, como ven ahí, este pequeño gráfico que presenta Carlos, tiene una serie de entradas que básicamente están relacionadas con las variaciones en el clima, los distintos cambios en la movilidad de las personas, que es un aspecto que también sabemos que influye mucho, y una serie de parámetros que de alguna manera van dando la posibilidad de ajustar el comportamiento de cada uno de estos aspectos. Básicamente el modelo se puede dividir como en dos grandes partes, que tienen ahí la figura en la parte B, al centro de la figura, un modelo que diríamos de propagación dentro de los huéspedes y otro modelo de transmisión entre huéspedes. Y a su vez hay como otro nivel, dentro de lo que es el modelo de propagación dentro de los huéspedes, hay un modelo de infectividad que de alguna manera nos está dando cuenta de cómo evoluciona la patología o, digamos, el proceso de la persona sana en una persona particular. Y hay una serie de factores que aquí le hemos llamado de caracterización epidemiológica, que tienen que ver con aspectos particulares de cada gente, como por ejemplo las comorbilidades, que influyen de manera importante en cómo se desarrolla la enfermedad particular en cada persona. Del lado de transmisión entre huéspedes, hay también un componente que tiene que ver con los contactos interpersonales, o sea, de qué manera los agentes en esta especie de sociedad virtual se van moviendo y cómo se van entrando en contacto unos con otros. Y también hay una capa de localización que tiene en cuenta estrictamente un componente de geolocalización que permite localizar los principales sitios dentro de la ciudad que podrían ser objeto de reuniones o lugares donde la gente pueda precisamente entrar en contacto, ¿no? Y además hay un modelo, una parte del modelo que creo que es una de las partes quizás más interesantes desde el punto de vista de la novedad, del modelado, porque es la parte de movilidad y actividades de las personas, ¿no? Que esto permite que con un conjunto de modelos, son modelos matemáticos acá, modelos de Markov, se pueda ajustar por distintos rangos etarios y en las distintas horas del día los tipos de actividad que tiene cada uno de los agentes. Esto permite un control bastante fino de precisamente la movilidad de los agentes y sobre todo también se puede caracterizar no solo la ciudad en particular, sino distintas regiones de la ciudad en función de cómo las personas en los distintos barrios, por ejemplo, van cambiando su actividad. A todo esto se le suma también una capa que modela también el transporte público, y otro aspecto que se modela es la estela infecciosa que deja el virus, digamos, en el momento que se deposita, se toca alguna superficie o que se transmite por algún medio en particular. Así que bueno, nada, esto es como una especie de presentación muy general, muy por arriba, de cómo sería la estructura del modelo para que tengan idea de la complejidad y todos los componentes que entran en juego y que tenemos que poner acá y ajustar para que esto funcione adecuadamente. Creo que eso sería todo de mi parte por ahora. Sí, seguiría Abelardo y Nahuel que nos cuenten un poquito la parte más social que hemos implementado en el modelo, si les parece. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como bien decían, este es un modelo que tiene su parte social y para nosotros dar cuenta digamos, cuáles son las actividades que realizan cada una de las personas a modelizar, lo que hicimos fue hacer un relevamiento primero del territorio, una división del territorio. Se optó por la división en distintas circunscripciones políticas, o sea, electorales,
que son las que se suelen utilizar a la hora de referirse al territorio y que al mismo tiempo está en cada una de las ciudades que fueron relevadas, porque si se tomaba como unidad territorial el barrio, esto varía de ciudad a ciudad. En cambio, con las circunscripciones electorales tenemos una manera de dividir el territorio uniforme en todas las provincias y en todo el país. En el caso de Paraná, lo que se hizo fue tomar los dos territorios que más diferían entre sí por sus niveles, por su nivel socioeconómico, en el cual primero se relevó la cantidad de sitios acorde a Google Places, de distintos lugares que había para realizar actividades, y una vez hecho ese relevamiento se fue a verificar en el territorio si estaban presentes las tiendas y distintos lugares de interés que se presentaban en Google Places para complementarlo. Se tomó, en el caso de Paraná, la seccional segunda como una seccional de ideal tipo de clase media y media alta, dado que es la única seccional de la ciudad que no posee barrios populares, digamos, con un NBI bajo. Y por el contrario, digamos, opuestamente a la seccional 2, se tomó la seccional 11 como un territorio ideal en el sentido de que reúne las mayores características de barrios con un NBI, digamos, índice de necesidades insatisfechas más bajo, para precisamente tener modelizado, digamos, como ejemplo tanto la seccional 2 como la 11, y se hizo, digamos, este relevamiento que yo le decía de lugares de interés. Aparte de eso, lo que hicimos fue una encuesta de movilidad para ver no solo a los lugares que iba la gente, sino, digamos, cuáles eran sus costumbres. Hice una encuesta, 384 encuestas en ambos lugares, para ver la movilidad de las personas, atendiendo a primero su edad, después actividades como si trabajaban o no, en qué horario lo hacían, si estudiaban o no y en qué horario lo hacían, cuál era su medio más usual de transporte, si era caminando, en transporte público, vehículo particular, bicicleta u otro, y cuál es la distancia por ahí que recorre entre su vivienda y su trabajo o estudio, que eso nos da la pauta de si trabaja dentro del mismo territorio o sale del mismo. Y después, bueno, actividades de ocio, por lo general deportes, clase de idiomas, canto y demás, en qué momento del día, y aparte los fines de semana como otro momento a relevar de las actividades propias de las personas. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero, en principal, fue, bueno, tener estos dos territorios bien definidos por su condición socioeconómica, y luego de eso, al tener la seccional 2 y seccional 11, los 18 seccionales de la ciudad las equiparamos a los comportamientos de una u otra. Entonces, eso lo extrapolamos y tuvimos, digamos, como una sumatoria de seccionales acorde a un tipo u otro tipo. También se hicieron encuestas en el caso de Gualeguaychú y Concordia, y ahora Santa Fe. No sé, Nahuel, si querías comentar por ahí la cantidad de encuestas que venimos realizando. Hola, bueno, buenas tardes primero a todas, a todos. Un gusto participar. Y bien, en la ciudad de Paraná, departamento de Paraná, fueron realizadas 384 encuestas, y después, tanto en la ciudad de Gualeguaychú, dentro del departamento de Gualeguaychú, fueron 210 encuestas, y en Concordia, en la ciudad de Concordia, 195. Después,
ya en la ciudad de Santa Fe, el departamento de la capital, de la provincia de Santa Fe, bueno, a partir de la realización de un modelo similar a lo que vos estabas comentando, ahí fueron realizadas 378 encuestas, en ese caso en las seccionales 3 y 6. Sí, en el caso de Santa Fe lo que hicimos es replicar exactamente, dada la escala de la ciudad, el mismo modelo que en Paraná. Tomamos 2 circuitos, 2 territorios donde hay condiciones socioeconómicas más disímiles y después de eso poder extrapolarlo al resto de, en el caso de Santa Fe también, las 18 seccionales que posee. Todo esto para poder tener información acorde a qué es lo que hacen las personas, cuáles son sus costumbres, cuáles son los horarios que manejan y cuál es el tipo de movilidad que utilizan, para luego después dar entrada o modificar las matrices de Markov acorde a los datos que relevamos. Obviamente que los datos se realizan de manera aleatoria simple, en el caso de Paraná y Santa Fe, con cuotas de sexo y edad, y en algunos casos, como cuando la información lo permite, se ponderan los índices, por ejemplo, de actividad laboral, con lo que es la encuesta permanente de hogares, y toda otra información estadística que los organismos oficiales tengan, mediante la cual podamos completar o ponderar los datos que obtenemos para tener la información de movilidad de los agentes lo más próximo a la realidad que se pueda llegar a disponer. Eso sería, en principio, por parte de la parte de relevamiento social de actividades de las personas en el río en Santa Fe, y luego quedamos para preguntas, seguro. Una aclaración, todo lo que es encuesta es todo anonimizado, o sea, no hay ningún nombre, es todo anónimo, por un lado. Y otro dato importantísimo que nos trae Abelardo y Nahuel al grupo es la cantidad de contactos promedio por persona en estos barrios. Esto es un dato muy, muy importante, y bueno, se imaginan que hacer que todo esto cierre una vez que está todo implementado es una labor compleja. Yo seguiría contándoles un poquito, ya yendo a resultados concretos, contándoles lo que fue el primer resultado al que dimos luz, ¿no es cierto? Nos consultaban muchos en su momento, a principios de diciembre, nos consultaban muchos acerca de qué preveíamos que podía pasar vinculado a la pandemia, una vez que se verificaran las fiestas de fin de año en nuestra provincia. Y bueno, una vez más recurrimos a Abelardo y Nahuel, a la pata social del proyecto, y bueno, y vimos qué pensábamos que se podía llegar a dar vinculado a fiestas, cómo iban a ser las fiestas, incluso aquellas que excedían el cupo que había propuesto la provincia y demás. Tuvimos en cuenta algunas de este tipo, porque supusimos que, como después pasó, supusimos que esto iba a pasar, así que en función de estos datos fue que nosotros generamos ese gráfico el 7 de diciembre, ahora les estoy compartiendo, y bueno, acá al final del gráfico pueden ver cómo esto en realidad fue un rebrote, ¿no? Podría haber sido una segunda ola, venía cayendo mucho la cantidad de camas de UTI, contagios y demás, hacia diciembre, y a mediados de enero hubo este repunte que nosotros lo predijimos a principios de diciembre. Lo predijimos con la precisión que ustedes ven ahí. Nosotros en Paraná llegamos a tener 30 camas de UTI al 15 de enero, tal cual lo predijimos a principios de diciembre. Nada más eso quería contarles como un primer resultado. Ahora Emanuel les va a contar un resultado vinculado a la apertura de clases en la provincia, ¿no? Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Siguiendo con resultados, voy a tratar de compartir. Se observa ahí
la presentación. Bueno, siguiendo como resultado, como dijo Carlos, se analizaron posibles escenarios relacionados a la apertura de las escuelas, ¿no es cierto? En particular, tuvimos en cuenta dos escenarios. El primer escenario es considerando que no se reabren las escuelas en el 2021 y se continúa con clases virtuales. Y el segundo escenario se propone el retorno a clase propuesto por el Consejo Provincial de Educación. Se propone implementar el protocolo propuesto por el Consejo para comparar resultados. Bueno, en el primer escenario, como ya les comenté, era con escuelas cerradas. Principalmente nosotros analizamos la incidencia en el sistema sanitario. En este caso se observan camas de UTI, en particular para la ciudad de Paraná, habiendo implementado ya todas las costumbres gregarias y demás particularidades de Paraná, como explicó Abelardo. Se puede observar en negro, es la curva los datos obtenidos de camas de UTI a través del programa de monitoreo de unidades de cuidado intensivo, o PEMU. Y se puede observar cómo hacia el 15 de mayo, en este escenario, se obtendrían aproximadamente una ocupación entre 37 y 38 camas de UTI. En rojo se puede observar la tendencia central del modelo y en azul la dispersión del modelo. En el segundo escenario obtuvimos resultados muy similares. Se observa un pequeño aumento en la ocupación de camas de UTI, en aproximadamente de 2 a 4 camas. Por lo tanto, sacando unas conclusiones de acuerdo al modelo, lo que nos está devolviendo es que el impacto de la apertura de las escuelas, llevando a cabo el estricto protocolo según lo propone el Consejo, esto es manteniendo distanciamiento, utilizando medidas de cuidado como ser barbijo, higienización, ventilación. El impacto en el aula sería de aproximadamente 0,2% de contagio en los alumnos. Bueno, eso sería brevemente por mi parte los resultados con respecto a la escuela. Bueno, Camila, si vos querés seguir con lo que es comorbilidades. Dale, buenas tardes. Se sabe, voy a presentar. ¿Se está viendo? Ahora sí. Bien, se sabe que hay ciertas patologías que si una persona las padece es más propensa a enfermarse más gravemente si se contagia de COVID. Por eso decidimos incorporar las comorbilidades al modelo. En primer lugar, lo que hicimos fue calcular la prevalencia de cada comorbilidad por rango etario. Definimos la probabilidad que una gente tenía de contraer determinada patología. Después definimos el peso para esa comorbilidad, tanto para el ingreso a UTI como de fallecimiento. Y bueno, después lo implementamos y evaluamos los resultados. Acá hay algunas gráficas de lo que fuimos obteniendo cuando vimos la prevalencia. Las comorbilidades que evaluamos son diabetes, EPOC, hipertensión, asma y obesidad. También nos basamos en la distribución de la población que tiene Entre Ríos para poder asignar la probabilidad de que cada gente contraiga las patologías. Y obtuvimos este gráfico que representa la probabilidad y a eso lo implementamos y le dimos un peso a cada comorbilidad que era un aumento de riesgo. Entonces, a eso se lo sumamos a la probabilidad que tenía de por sí de, como dije, entrar a UTI o de morir.
Y cuando evaluamos, vimos que los resultados seguían siendo muy buenos. Acá no voy a mostrar mucho porque siguen siendo gráficas similares a las que acabamos de ver, pero en rojo vemos el promedio de lo que mostraba el modelo y en azul lo que fue finalmente reportado, y vemos que se obtuvieron buenos resultados. Bien, Pierino, contanos acerca de la implementación de transporte en el modelo. Bueno, hola, ¿qué tal? A ver si puedo presentar una pestaña. Presentar ahora. A ver. Ahí se está viendo. A ver. No, si no, contalo, Pierino. ¿No? Ahora sí. Ahí se ve. Disculpen. Ahí estamos. Para el transporte público, lo que se realizó fue crear, simular edificios que tengan como la morfología similar a lo que es el transporte público. A eso se le agregó la particularidad de que la capacidad no es igual a lo de un lugar común, general, o sea, una casa o un edificio, sino que el set presenta ciertas particularidades, lo que es el aforo de menos de 2 o 3 personas, a menos de 1 metro se tuvo que modificar. O sea, es decir que la capacidad es diferente. Lo que se realizó a partir de eso fue chequear los valores a partir de lo que es la Subsecretaría de Transporte, los distintos valores de la cantidad de tickets que se vendieron a lo largo del año, y a partir de ello, nosotros en el modelo también generamos nuestras gráficas con las distintas cantidades de tickets que se venden en el año. A partir de eso, nosotros obtuvimos esta gráfica que se puede ver que lo que es diciembre, a final de diciembre, 1.500.000 tickets se vendieron, y que es bastante similar a lo que nos dice la gráfica anterior. A partir de eso, nosotros también generamos los distintos protocolos que se han empleado en el transporte público, como la ventilación y la cantidad de unidades que se han habilitado en el transcurso del tiempo. A partir de ello podemos ver que las infecciones en lo que es el transporte público no son muy relevantes. Solamente en algunos picos tenemos cortos, que eso se debe a que el transporte público en esa época no estaba bien ventilado y además existían pocas unidades. Después, a partir ya de la época en los más diciembre, yendo en noviembre y diciembre, ya cuando estaba más ventilado y además había más unidades habilitadas, ya el contagio no era muy importante. Eso lo que respecta a todo lo que es transporte público. Después verificamos todo las verificaciones respecto a técnicas, eso se vio con la subsecretaría y con nuestro compañero de la parte social. Así que... Sí, y esta última gráfica que mostraste, Pierino, era acumulado, ¿no? De contagios. Sí, contagios acumulados. No era, claro, no era diario. esas subidas que vos decías, en realidad se ven como un acumulado rápido. Claro. Bueno, finalmente la idea es que Silvina cierre contándonos acerca de lo que ella está viendo desde el sistema sanitario, de la utilidad del modelo, ¿no? Adelante. Bueno, como dijo Carlos, me toca dar una conclusión. Desde que hizo la presentación Leo, que nos fue explicando todo cómo estaba alimentado este modelo, eso es lo que nos da los resultados que obtuvimos con tanta precisión, ¿sí? Todas esas variables de lo que es la movilidad de la gente,
las conductas de las distintas, digamos, según las costumbres que tienen en sus barrios, en su forma de vida, es lo que hace también a la transmisibilidad de este virus. Se sabe que este virus se contagia de persona a persona y que tiene una implicancia bastante importante lo que es un ambiente y la cercanía de las personas en ese ambiente, ¿sí? Si ese ambiente no está ventilado, que es también las conclusiones que podemos también sacar con todo esto, como se fue viendo, cómo se iba comportando la enfermedad y demás, tenemos más probabilidad de que sean los contagios. Por eso también los resultados que tuvimos con los escenarios de las fiestas, con los escenarios de las escuelas y con el tema del transporte, muestran que si vamos a buscar una conclusión, la mayoría de los contagios se nos están dando cuando la gente, digamos, interactúa entre sí en mucha cercanía y sin tener las medidas de prevención adecuadas, ¿sí? Y para un sistema sanitario la importancia que tiene es esa precisión que nos daba la ocupación de camas UTI. Por ahí te pueden decir, no, pero no es todo camas UTI. No, pero se sabe que el que va a la UTI es un porcentaje, pero también sabemos que atrás de ese porcentaje hay un número de casos. Entonces, si nosotros tenemos los ojos abiertos a ese número de casos que vamos a tener, sabemos qué nos implica como sistema sanitario, qué nos implicaría acondicionar para poder absorber esos casos que se vayan presentando. Pero bueno, lo que yo le veo como positivo es esa precisión que tiene que, si bien está alimentada por todas las variables, ese resultado de ocupación de UTI es crucial para todas las medidas que se pueden tomar, sea las preventivas como también la preparación del sistema sanitario para contener, la manifestación de esta enfermedad. Gracias, Silvina. Nosotros terminamos, Víctor, en los 30 minutos que habíamos fijado, así que no sé si seguís con Fernando. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que al finalizar la presentación de Fernando y su grupo, podemos hacer las preguntas a los dos grupos indistintamente, tanto a Carlos como al grupo de Fernando. Adelante, Fernando. Bueno, buenas tardes. Ahí estamos preparándonos. Vamos a compartir. Bueno, me avisan cuando tengan la pantalla. Ahí está visible, Fernando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerles a la conducción de la Facultad de Ingeniería por brindar este espacio para conversar sobre el desarrollo de los proyectos que se están llevando adelante. Es un enorme gusto poder hoy compartir con el otro equipo este conversatorio. Y bueno, la idea era, vamos a hablar un poco de los sistemas de información para la salud en tiempos de pandemia, y para ello nos organizamos. Voy a hacer una breve introducción donde vamos a contar un poco el contexto de los sistemas de información en salud, el proyecto, los propósitos que nos planteamos para llevarlo adelante, y la parte más importante de los resultados en el marco del proyecto que van a tener la oportunidad de nuestros compañeros de trabajo de contarnos cómo se viene avanzando con los resultados que se están consiguiendo en el marco del proyecto. Y bueno, y con eso después finalizaríamos con algunas reflexiones finales. Bueno, contarles que el tema de los sistemas de información para la salud es una necesidad desde hace mucho tiempo.
para poder gestionar redes de efectores, sistemas de salud, es necesario tener información y datos en tiempos que no son de pandemias. Son muy necesarios tomar decisiones basadas en evidencia. Y bueno, la pandemia eso lo hace con una necesidad de urgencia y de menor cantidad de tiempo. Y bueno, hace 2 años la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, nos propone modelos de cómo pensar los sistemas de información para la salud. Y una de las cosas relevantes que extraemos de este documento internacional, es el que nos plantea que muchas veces se piensa en los sistemas de información como sistemas, como software y sistemas aislados, y hay que empezar a tener en cuenta otras cuestiones como los recursos humanos, la infraestructura, la normativa, y bueno, y esa posibilidad de tener intercambios de datos entre las instituciones mediante interoperabilidad, de pensar datos en salud que sean estandarizados, indicadores específicos que sean comparables, para tratar de resolver esos problemas de fragmentación que tienen muchas veces los datos en el ámbito de la salud. Y también algo que el equipo anterior hablaba, de esas características de desagregación en el terreno, ¿no? O sea, necesitamos poder conocer cómo es las características de la población en cada territorio, en cada área programática de los efectores de salud. Bueno, pero en Argentina estos lineamientos desde hace tiempo que se vienen avanzando. Desde el año 2008 se avanzó con un sistema integrado de información sanitario, que es SISA, donde lo que propone es que la mayor cantidad de datos esté vinculada en los efectores de salud y que esos datos se vayan agregando a nivel nacional. Y en ese momento lo que se proponen son sistemas web service, que lo que permiten es el poder compartir datos de esos efectores de salud local con los sistemas provinciales y sistemas nacionales. O sea, los datos que necesitamos en cada lugar van a ser diferentes. Hoy estamos en una pandemia donde muchos datos se toman en base a esos datos agregados que podemos ver en las salas de situación a nivel nacional, a nivel provincial, pero también es interesante poder considerar esos datos a nivel jurisdiccional, a nivel municipal, a nivel de efectores de salud. En el transcurso del tiempo, en el periodo 2018-2024, se avanzó con el marco normativo, eso que pide el lineamiento internacional en nuestro país se fue dando, hasta llegar el año pasado a tener una ley sobre recetas electrónicas digitales que permite ir avanzando en el proyecto de salud digital y que podamos ir consolidando esos datos que se van generando en los efectores de salud y tomando datos, indicadores a nivel nacional para la toma de decisiones a otros niveles. En noviembre del año pasado, el gobierno nacional lanza un programa de una red federal de salud digital, donde empieza a pensar la integración de los sistemas de información que hoy tenemos disponibles. Por ejemplo, la DEIS es la Dirección de Estadísticas e Información en Salud. Muchas veces los efectores generan sus estadísticas a nivel local, lo mandan a la provincia y la provincia lo manda a la dirección. Y bueno, con el desarrollo tecnológico que actualmente tenemos, muchos de esos datos se podrían ir generando y automatizando sin la necesidad de tener interfaces humanas para generar esos datos de una manera automatizada y disponibles en el tiempo. Y bueno, y agrega esta red federal que se llama Impulsa, la historia clínica electrónica compartida. Eso de pensar que la historia clínica que tenemos cada uno de los habitantes de este país, podamos tener fragmentos de nuestra historia clínica en distintos efectores de salud y que cuando lo necesite reunir a través de esta red federal se puedan reunir
cada parte de la historia clínica que tenemos, no estaríamos pensando en una red, en una historia clínica electrónica única, sino en una historia clínica electrónica compartida. Ese es un poco el concepto sobre el cual subyace la red federal Impulsa. Y bueno, como un dato relevante es el plan de la implementación de la estrategia de salud digital a nivel nacional, que en esta figura empieza en 2018, para nosotros empieza con CISA en el 2008, pero lo importante es ver el futuro y nos plantea que en el futuro, 2024, se plantea el Plan Nacional llegar al 80% de los establecimientos de salud con historia clínica electrónica. Y bueno, eso es algo sumamente necesario, que ya lo veíamos antes de la pandemia y que la pandemia aceleró el desarrollo de tecnologías que permiten avanzar en esta línea. Si nosotros vamos a efectores de salud de nuestras ciudades, muchas veces nos encontramos con registros impresos o con cuadernos o con hojas donde se empieza a contabilizar manualmente la estadística local. Y también podemos ver el esfuerzo del Ministerio de Salud de la provincia desde hace varios años, desde el año 2012, con el Plan Nacer, Plan Sumar, el equipo del licenciado Javier Segovia desarrollando una herramienta web que tiene una cobertura en muchos efectores de nuestra provincia. Y también podemos ver en el departamento Gualeguay, o Gualeguaychú, perdón, el trabajo de Alejandro de la Pena armando una historia clínica digital única. Entonces, en nuestra provincia conviven distintas herramientas y distintos sistemas informáticos para procesar y analizar datos vinculados con la salud y la gestión de efectores. Nosotros desde la Facultad de Ingeniería venimos trabajando en el tema desde aproximadamente el año 2012, donde empezamos a ver la problemática y empezamos a buscar soluciones desde la organización de los sistemas de salud. Entonces encontramos una herramienta que está basada en software libre, que permite ser adaptado a las necesidades. Y bueno, durante muchos años tuvimos el gusto de organizar encuentros presenciales con un montón de personas de nuestra provincia, pensando en esto de los sistemas de información para el cuidado de la salud de la población. Hace unos años tuvimos la presencia de Luis Falcón, que es el presidente de GNU Solidario y el líder del proyecto GNU Health, donde nuestro decano, el doctor Diego Campana, habilitaba este acuerdo de GNU Solidario con la Universidad Nacional de Entre Ríos para colaborar en el desarrollo de herramientas basadas en software libre para la gestión de datos e información en salud. Y bueno, y eso nos hacía parte a esta institución, a la Facultad de Ingeniería y a la universidad, de una alianza académica con GNU Health a nivel internacional. Un poco para contarles el recorrido, venimos desde pequeños proyectos financiados por nuestra universidad, después se consiguieron financiamientos del Consejo Interuniversitario Nacional, del Instituto Nacional de Cáncer, de la agencia, pensando en esto de cómo generamos una herramienta que permita conectarse con otras, pensando en esto de compartir datos y poder generar condiciones de trabajo más adecuadas en los efectores de salud y conectado con las estrategias nacionales, se fueron desarrollando distintos módulos para
tratar de que GNU-GEL haya una versión local que permita ser usada en nuestros efectores de salud. Un poco las experiencias que se fueron desarrollando. En el año 2012 tuvimos la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, con la Dirección de Bioingeniería, analizando cómo era la implementación de GNU-GEL en el primer hospital de Argentina que usaba software libre para gestionarlo. Después, en el transcurso de todos esos proyectos que les fui comentando, se fueron dando otras experiencias en otros lugares, con otros actores, que bueno, nos sirvieron para aprender muchísimo. Y bueno, la última experiencia previo a la pandemia fue la participación de dos integrantes del equipo, del bioingeniero Carlos Escota y el bioingeniero Francisco Moyano Casco, en una experiencia en Camerún, en 4 ciudades de Camerún, colaborando en el marco de esta alianza académica con GNU-GEL. Y bueno, son esas experiencias que permiten pensar la salud digital, no solamente para el centro de salud de nuestro vecindario, sino que son herramientas que son compartibles con otros pueblos del mundo. Y bueno, y eso también es algo muy interesante porque nos da otra perspectiva del análisis de las organizaciones y nos permite pensar también en otras necesidades. Yendo al proyecto en el cual estamos trabajando en el marco de la pandemia, lo que se avanzó fue en pensar un sistema de información para la gestión local de epidemias en municipios. Cuando pensamos en la gestión de epidemias a nivel municipal, es cómo juntamos esos datos que se generan en el vínculo de los trabajadores de salud con los profesionales, con los equipos de salud, cómo se van agregando y se van generando esos datos y esos indicadores que necesitamos para tomar decisiones, para monitorear cómo es la evolución del problema en lo local. Y muchas veces le pusimos epidemias porque no solamente tenemos el COVID, sino que tenemos otras enfermedades que tienen características de grandes números y que son necesarias hacer un seguimiento. Antes de la emergencia de COVID, la preocupación eran las enfermedades crónicas no transmisibles, la hipertensión, la diabetes, las caries, enfermedades que muchas veces están silentes en nuestra población y que es necesario visibilizarlas para poder atenderlas, para poder hacer el seguimiento oportuno, para poder pensar las políticas locales de salud. Y en ese camino, cuando uno empieza a revisar esto de las salas de situación en salud, uno encuentra que es una propuesta de la Organización Panamericana, del Ministerio de Salud de Nación desde hace muchos años, y nos encontramos, no sé, con experiencias en nuestra provincia desde el 2008, cuando era ministro el doctor Angeliano, Pablo Basso, Soledad Garcelazo, Diana Mernes, era el equipo que llevaba adelante esa sala de situación, que armaba esos reportes para visibilizarlo y para poder discutir cuál es la política de salud basada en evidencia. Fernando. También en el 2019, la actual ministra, la licenciada magíster Sonia Velázquez y el doctor Diego Garcilaso presentaron una sala virtual, una sala de situación, donde bueno, también es parte de la política provincial avanzar en esta idea de salas de situación para mejorar la gestión y las políticas que se llevan adelante y los recursos que también se disponen para la atención de salud. Fernando, ¿me escuchás? Y retomando lo local, tuvimos la oportunidad de conocer la experiencia ahí con el bioingeniero Francisco Javier Fernández, del desarrollo de la sala de situación en el municipio de Oro Verde, y ese trabajo que realizaban en recolectar los datos y generar la información necesaria con los problemas que uno tiene cuando esos datos están en cuadernos o registros en papel. Así que bueno, teniendo en cuenta ese problema, un poco la propuesta que se armó es pensar
la lógica esa que nos plantea el Ministerio de Salud de la Nación, de la historia clínica electrónica compartida. La herramienta con la cual vamos a trabajar es GNU-GEL, porque es un sistema que nos permite adaptarlo a nuestras necesidades. Pensar que GNU-GEL también puede ser integrado con el sistema SADER de la provincia de Entre Ríos, que es el sistema que más desarrollo tiene y que nuclea datos de toda la provincia de muchos efectores, con programas como de gestión de medicamentos, que lo desarrolló la Dirección de Informática del Ministerio de Salud, o con datos vinculados con el Sistema Integrado de Salud Argentino, o el Instituto Nacional del Cáncer, o con Telesalud, o con el sistema desarrollado por el bioingeniero Emilio Arengo sobre la comunicación que tienen los efectores de salud con la población. Pensar esa lógica del intercambio de datos y de la posibilidad de articular un ecosistema donde hay distintas herramientas y que, bueno, en nuestro caso, en el desarrollo que tenemos usamos GNU-GEL, pero también pueden ser otros sistemas en otro lugar de la provincia que puedan articular con los sistemas provinciales en esta lógica de la interoperabilidad y el intercambio de datos. Y pensamos que, bueno, que la importancia de recolectar el dato en el lugar donde se genera permite tener redes de información sanitaria a nivel local, acoplarnos a la estrategia nacional y viabilizar salas de situación en salud que no obliguen a los trabajadores a salir a recolectar datos o a procesar datos de una forma manual, sino que puedan ser online. O sea que lo que les comenté, a veces más que un desafío tecnológico, es un desafío político. ¿Cómo podemos llegar a dialogar distintos actores vinculados con el sistema de salud y poder generar espacios que permitan mejorar la calidad de los sistemas de información en salud? Cuando pensamos en los propósitos para hacer funcionar esto, la idea era, la premisa, digamos, es facilitar el trabajo de los equipos de salud en el registro de los datos, que los datos sean fáciles de cargar en el momento que se generan, poder implementar buenas prácticas de gestión de datos utilizando el marco legal vigente, utilizar esos recursos del Ministerio de Salud que están disponibles, como la plataforma CISA, como la Red Nacional de Salud Digital, y también disponibilizar esos datos a los tomadores de decisiones en el ámbito municipal con bajos costos de recolección y procesamiento de los mismos. Y bueno, y un sueño sería pensar que para tener políticas de salud pública necesitamos articular con los efectores privados que atienden una parte importante de nuestra población y que generan datos que son importantes para la toma de decisión de la salud colectiva, de la salud pública a nivel local. Bueno, un poco la metodología para avanzar en esto fue, con esto voy a ir pasando la palabra a Spesotti, la metodología es pensar soluciones innovadoras pero contextualizadas. Nosotros tenemos en la provincia, en el marco de la pandemia, se generó un comité para el abordaje de la pandemia, que es el COES, donde genera lineamientos y genera recomendaciones para tener en cuenta. Eso para nosotros es sumamente importante porque da un lineamiento de las cosas que se sugieren y que, bueno, nos ha dado un buen resultado de considerar a la hora de pensar los sistemas de información para la salud. La otra es cuando uno lleva adelante un proyecto, tiene un plan, pero ese plan tiene que adaptarse a considerar lo que pasa en los territorios. Por eso la necesidad de tener muchos encuentros con los actores locales, con las autoridades locales, con los directivos de los efectores, con los integrantes de los equipos de salud que conviven con la problemática a diario y que muchas veces tienen ideas que son sumamente valiosas para pensar la viabilidad de la
soluciones. Y bueno, después lo otro es trabajar con los equipos de salud en el desarrollo de lo que continúa en la charla. Van a ver ese contacto estrecho con los equipos de salud para ver cómo se avanza. Y otra cuestión, para finalizar en la cuestión metodológica, es muchas veces haciendo posible la implementación, ¿no? Muchas veces no están todas las condiciones de infraestructura para avanzar y el equipo tiene que salir a cablear, a conseguir máquinas donadas y esas cuestiones que son necesarias para avanzar con el trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ingrid Pesotti, trabajo en el municipio de Diamante hace unos años ya y además participo con el grupo de estudio acá en la Facultad de Ingeniería. Les voy a compartir la presentación, donde la dejamos. Como que internet no me estaría andando muy bien. ¿Me escuchan y me ven? Por si las dudas, mientras tanto. Se escucha perfecto y se está viendo ahí. Ahí está. Bien, ¿cuál eran lo que estaba hablando Fernando? Las primeras trabajos que hicimos están muy lentos, así que no sé qué están viendo ustedes. Lo primero que planteamos en este proyecto con la Facultad de Ingeniería fue el tema de desarrollar un módulo, bueno, de hacer algo que fuera para el tema de la pandemia, digamos, que es un módulo de seguimiento de contactos de pacientes que están aislados o, digamos, o con COVID positivo. ¿Cuáles fueron los diseños? Y lo que nosotros estuvimos pensando fue, voy a interrumpir porque esto no se ve nada. Perdón. Voy a compartir de nuevo. Nosotros lo que hicimos fue trabajar en función de las necesidades locales que había en el marco de lo que eran los seguimientos y la gestión del monitoreo de los pacientes que se encontraban aislados. Para eso, bueno, fuimos a lo que son el material en papel que se usaba en ese momento, los registros de las planillas de signos y síntomas, que nos permite hacer esto de digital, digamos, a diferencia del papel, que podemos conocer o tener rápidamente, conocer los factores de riesgo, dónde se encuentran ubicadas esas personas que nosotros estamos monitoreando. Podemos conocer o tener el registro de los signos y síntomas para ver la evolución de estas personas. Podemos generar reportes y estadísticas. Además, lo que diseñamos después fue el tema de la planilla que se usa, que es la famosa planilla que usan para los hisopados, que nos sirve para hacer la automatización del proceso de notificación. La diseñamos en el sistema. Solicitamos los permisos para poder enviar esta información de manera automática al SNBS. Estamos a la espera de que la Dirección de Epidemiología de la provincia nos dé los permisos para poder trabajar automáticamente. Mientras tanto se duplica ese trabajo, se carga en el CISA, digamos, y se carga en lo que es el sistema GENUCAL. Acá les voy a mostrar un poco esto, lo que les decía yo es la planilla de los hisopados, o que se completa con los datos del caso positivo o sospechoso, con sus contactos estrechos, los signos y síntomas que tienen. Con esto se van a hisopar, eso se carga en lo que les decía yo que era el CISA, y después lo cargamos en GENUCAL, es la ENO, que lo llamamos nosotros, y estas eran las planillas que se usaban en ese momento para hacer el control de seguimiento de los contactos estrechos con signos y síntomas y la evolución de los días. Nosotros hicimos un desarrollo, esta es una de las pantallas que se ve del módulo, en el que acá, bueno, se marcan con alerta las personas que cumplen con los criterios de caso sospechoso, que son las que se están monitoreando.
y nos indica qué personas tenemos que llamar el día de la fecha y cuáles se han llamado ya. Y también podemos identificar el grupo familiar, en dónde viven, los factores de riesgo que tienen estas personas y demás cuestiones. Nos permite automatizar también el tema de los reportes, la generación de certificados, constancias, los mapas y las estadísticas de los seguimientos, de los casos y los seguimientos, como les decía. La idea de integrar lo que sucede en el centro de salud, o sea, nosotros se genera o se escribe a mano la ficha de no-COVID, se hace el monitoreo de los que son positivos y contactos estrechos, todo eso lo pasamos del papel al sistema en digital, a Genucel, y a su vez hoy en día se carga en lo que es la pantalla o lo que es la plataforma de CISA. Esta es una de las pantallas que vemos que tiene un montón de campos y las personas que hacen ese trabajo demoran mucho tiempo porque tiene como varias etapas en cargar los datos. La idea era poder integrar todo este sistema, que nosotros hagamos una sola carga en Genucel y automáticamente a través de internet, un web service que se llama, como le decía Fernando hoy, notificar al SNBS de CISA, sin tener que duplicar la tarea. Algunos de los resultados, bueno, en Diamante surgió que primero había pocos casos, o sea, como que venía evolucionando lento, luego empezó a haber un pico de casos que surge por trabajadores del frigorífico de Oro Verde, que compartimos ahí con los chicos de Oro Verde, entonces se vio la necesidad de poder monitorear de alguna manera a estas personas y de gestionar de manera descentralizada los monitoreos. Entonces se empezaron a sumar, se empezó en el SIC de Diamante, se empezaron a sumar otras, después siguió Oro Verde, que están los chicos de Oro Verde que ahora van a hablar. Se siguió con otras entidades, instituciones de salud del departamento Diamante, que se sumaron a esta estrategia de hacer el monitoreo descentralizado. ¿Qué nos permite el sistema? Que las personas encargadas de hacer el monitoreo de seguimiento o de notificar los casos positivos y sus contactos estrechos, asignaban mediante el sistema a monitores, porque hay dos permisos, digamos, que nosotros tuvimos en cuenta para el desarrollo del sistema, que son los administradores de casos, que son los que ven y cargan y crean casos, y los monitores, que lo único que pueden hacer es ver los casos que tienen asignados y cargarle la llamada o los seguimientos que le hacían diariamente. Algunos de los resultados que tenemos hoy en día de los datos que tenemos en el sistema, que en Oro Verde se están monitoreando 28 personas, en Diamante 22, la cantidad de personas que fueron monitoreadas y que ya están de alta, también la cantidad de administradores de casos. En Oro Verde se trabajan con todos administradores de casos, en Diamante, sin embargo, tenemos varios administradores de casos que son los que pueden cargar los casos nuevos y los contactos estrechos, pero a su vez tenemos 43 monitores en el sistema. Acá pueden ver una gráfica que, bueno, en verde más clarito son los casos sospechosos y los verdes oscuros son los positivos, y sus rangos etarios, ¿sí? Esto es Oro Verde, que son menos casos, y esto es Diamante, el departamento Diamante. Lo mismo acá también podemos ver estos casos totales por género, ¿sí? Femenino y masculinos. Estos son todos los que se monitorearon, no quiere decir que eran positivos, sino que son con sus contactos estrechos y casos sospechosos. Lo mismo esto es Oro Verde. Y acá podemos ver la evolución de los seguimientos creados por mes. Esto es Diamante y las llamadas que se hicieron también por mes, la cantidad de llamadas. Y esto de acá abajo es Oro Verde. Uno de los temas que vimos nosotros en esto es el tema de poder, de las complicaciones que tenía la gente cuando trabaja, la que carga los datos, de hacer la duplicación de la carga. Entonces al principio como que se cargaba todo y ahora se carga solamente lo necesario. Esa es una de las contras que tenemos al no poder automatizar la notificación. Así es. Bien, le dejo a Marcia, que va a seguir con el siguiente tema. Marcia, ¿querés que siga presentando o vas a presentar vos? Hola, buenas tardes. Sí, si querés continúa presentando. Bueno, dale, sigue. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Marcia Gutiérrez. Le voy a presentar un módulo que desarrollamos en el equipo para la gestión y monitoreo de ovitrampas para detectar la presencia de Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue. Este módulo se está utilizando en la ciudad de Diamante, que comenzó el monitoreo de ovitrampas del año pasado a fin de año, aproximadamente en noviembre. Este esquema, este diagrama que se ve en la filmina, es un poco cómo está organizado el monitoreo. Primero definimos una ubicación, donde vamos a colocar las ovitrampas. Las ovitrampas son estos frascos o recipientes que vemos de color negro, que tiene abajo, hay una imagen del resto de los componentes de la ovitrampa.
que es el pajalenguas, que es donde se depositan los huevitos de los mosquitos. Estas ovitrampas se revisan cada 7 días, donde se observa si hay... ¿querés volver para atrás? Perdón. Donde se observa si existe o no presencia de huevo y se hace el conteo, y luego se registra en el sistema, en GNU-GEAD, el módulo que se desarrolló, que tenemos una captura de pantalla ahí abajo. En este módulo, ¿qué registramos? La ubicación, el número de ovitrampa o el código, como lo hayamos etiquetado, y toda esta información luego la procesamos y se emiten informes y se analizan los resultados. Ahora sí, puede pasar. Bueno, ¿cómo se organizó en Diamante? Acá a la izquierda hay un mapita donde están las ubicaciones donde se colocaron las ovitrampas, que son en los centros de salud, que son 8 en la ciudad de Diamante, y también en el Hospital San José. También el módulo tiene un asistente de reportes, emite diferentes reportes. Acá a modo de ejemplo, abajo, en el medio, está el informe técnico semanal, que nos indica cuántas ovitrampas activas hay, cuántas colocadas, las positivas, y nos indica otros indicadores. Esta es particularmente de la semana epidemiológica 5, que es no puedo ver la fecha, pero es de fines de enero a principios de febrero. La tabla que está al lado, en la derecha, corresponde también a esta semana, y diferenciamos con colores según la cantidad de huevos que se encontraron en cada ubicación. Con rojo, se marca con rojo cuando hay cantidad de huevos mayores a 20, con amarillo cuando es menor, y si no se encontró nada, con verde. Esto de alguna manera nos alerta para poder detectar si hay un foco infeccioso y tomar medidas al respecto y hacer prevención. ¿Querés pasar, Ingrid, al siguiente? Bueno, por otra parte, también se desarrolló una herramienta para el servicio de enfermería. El objetivo era poder visibilizar el trabajo que se realiza en enfermería, en la atención primaria de la salud, poder registrar todos los procedimientos, o sea, atenciones que se realiza al paciente, sumar estas atenciones a la historia clínica del paciente, y con esta información generar reportes estadísticos del servicio. Acá podemos observar una captura de pantalla del módulo. En el módulo se registra el paciente, quién lo atendió, es decir, el profesional, y hay campos donde se le pueden poner valores como lo de talla, presión, es decir, los campos fisiológicos. Se comenzó en Diamante, se implementó en el SIC Liotta y también se fueron sumando otros centros de salud más pequeños. También está funcionando aquí en Oro Verde. ¿Querés pasar, Ingrid, al siguiente? Bueno, estos son algunos resultados del Centro de Salud Liotta, del SIC de Diamante. Acá el primer diagrama tenemos la cantidad de registros que se realizaron desde que se comenzó en febrero. Podemos observar que hubo un incremento en la cantidad de registros. De alguna manera esto también nos indica la cantidad de pacientes que se atiende por mes en el centro de salud, en el servicio de enfermería. Acá abajo tenemos los procedimientos diferenciados por nombre, cuántas veces se realizó y diferenciados por sexo. Y tenemos acá algunas imágenes de la capacitación de los enfermeros. ¿Puedes pasar, Ingrid? Ingrid. Sí. No pasa. No pasa. Creo que le toca a Ernesto. Gracias. Bueno, si podés seguir presentando, Ingrid, mejor. Sí, sigo. Buenas tardes, soy Ernesto Riedel, estoy en Oro Verde con la implementación del proyecto, y bueno, les voy a comentar más o menos lo que ha sido la implementación de los diferentes módulos en Oro Verde. En primera instancia, una de las herramientas que se utilizó es una aplicación para Android que permite relevar y georreferenciar datos sociosanitarios. La aplicación fue utilizada tanto en Oro Verde
en el marco del programa Detectar, como en Diamante, para el relevamiento de la situación sociosanitaria en diferentes barrios de la ciudad. Siguiente. Ahí estamos. Otro de los módulos que se implementó particularmente acá en el SIC de Oro Verde es la entrega de lo que son la admisión y atención de personas. Para esto hubo que readecuar, digamos, las zonas de trabajo para poder generar condiciones adecuadas. También se introdujo lo que es una lectora de código QR para el DNI, y esto enmarcado en el proceso que es la llegada del paciente al centro de salud, la atención generalmente por enfermería y luego la atención del médico, es decir, integrado en este flujo de trabajo. Actualmente hay 14 profesionales del centro de salud, en los cuales sus pacientes son registrados por admisión. Vemos una captura del módulo y ya tenemos más de 500, 500 pacientes desde el 15 del 3 que han sido registrados de esta manera. Siguiente. Bien, otro módulo que se implementó también en el área de admisión y administración es para la gestión de los recursos, principalmente la gestión de la entrega de leche para neonatos y embarazadas. Esto conllevaba un trabajo muy minucioso en planillas, en las que había que anotar una gran cantidad de variables, incluyendo el control, las variables clínicas de control, tanto de las embarazadas como de los niños, y mensualmente realizar una estadística que permitía mantener en pie el programa de entrega de leche. Con el sistema esto se automatizó, es decir, ya al tener el paciente cargado con los datos de los niños que se cargan, que lo cargan los diferentes profesionales, simplemente se carga una entrega de leche y mensualmente se genera automáticamente un reporte. Siguiente. Y el módulo de más reciente implementación es un módulo de odontología, en el cual le permite a los odontólogos, propiamente dicho, cargar los procedimientos que realizan en los diferentes pacientes, y todos estos procedimientos que vengo mencionando disponibles para que los diferentes profesionales puedan interactuar con la información, tenerla de una manera rápida y confiable de los diferentes pacientes, para así mejorar la calidad de las atenciones. Creo que los dejo con Maya ahora. Buenas. Ingrid, ¿seguís vos presentando? Sí, verdad. Vale, porque yo no me va a dar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Maya Iturain. Soy ingeniera y les voy a hablar un poco, voy a contar muy brevemente lo que fue la experiencia del grupo en el plan de vacunación antigripal el año pasado, el 2020. Bueno, en el marco de la declaración de la emergencia sanitaria se decide adelantar la que es la campaña anual de vacunación antigripal, y también en ese marco desde el municipio de Oro Verde se convoca a diferentes instituciones y grupos de la ciudad a colaborar en lo que son acciones de prevención y de difusión de medidas. Creo que se me cortó. No, te escuchamos, Maya. Yo te escucho. De repente dejé de sentir ruido. Y bueno, en ese marco, desde el grupo de estudios, nosotros decidimos colaborar lo que era específicamente la vacunación, el plan de vacunación. Lo que se hizo fue, en primer lugar, con el trabajo más importante, digamos, fue lo que es la identificación de la población objetivo del plan de vacunación, que en ese momento se había definido, o lo había definido el Ministerio de Salud de la Nación, que eran aquellos mayores de 65 años, personas con factores de riesgo. Bueno, para esto se tomaron listados de personas, digamos, que asistían a las diferentes instituciones de la ciudad, los centros de salud, lo que es el centro de jubilados, bueno, de otras instituciones que nos pasaron esa información. Se unificaron todos estos datos,
se migró toda esta información al sistema GeneoHealth y a su vez, mediante el asistente que tenemos que interopera con CISA, se nominalizaron los datos, se depuró lo que era toda la información, y después se pasó a georreferenciar los datos de todas estas personas que nosotros habíamos identificado como objetivo del plan de vacunación. Tenía un padrón, que ahora no tengo el número, pero era aproximadamente 600 personas a vacunar. Se dividieron en 30 grupos de riesgo, poniendo primero que ellos eran profesionales de salud y que eran los primeros en ser vacunados, después los mayores de 65 con factores de riesgo. Se georreferenció y se diagramaron salidas a vacunar en el terreno, digamos, vacunación domiciliaria y vacunación a los sectores de salud, todo basado en esta información que nosotros habíamos obtenido en primer lugar. Y por último, a medida que se iba avanzando los planes en la vacunación, se iban realizando, recopilando la información, realizando reportes para ver qué porcentaje se iba vacunando de la población objetivo inicial e ir agarrando los siguientes pasos de la vacunación. Y a su vez, toda esta información tiene que ser subida a lo que es CISA-NOMIVAC, que es el Sistema Nacional de Información Sanitaria, donde se suben las dosis de las vacunas que se van colocando. ¿Puedes pasar? Estaba queriendo pasar y no podía. Esto es un poco, bueno, algunos resultados así que fuimos obteniendo de la cantidad de personas que se vacunaron. En la primera gráfica lo vemos la evolución temporal de lo que es en la sala Crisólogo Larrales, se realizaba eran los enfermeros que realizaban la vacunación domiciliaria, y en el Piccianotti eran todas vacunaciones en el efector. ¿Cómo fue evolucionando? Después vemos el padrón que nosotros habíamos hecho inicialmente, lo habíamos dividido por barrios, digamos, para ver cuántas personas por barrio de la ciudad teníamos que vacunar, y eso que se ve ahí es qué porcentaje del total que teníamos de cada barrio se fue vacunando, se terminó vacunando, digamos. Y en la última gráfica lo que podemos ver es cómo se duplicó la cantidad final de vacunados respecto a lo que fue la campaña de vacunación 2019, y esto se debe un poco a esto que se hizo de del trabajo de ir viendo cuántas personas nos faltaban con factores de riesgo, porque era uno de los objetivos poder vacunar a ese padrón inicial, entonces nos servía como para seguir siguiendo vacunación. Y bueno, lo último es una foto del equipo saliendo a vacunar. La siguiente. Bueno, y este año lo que fue el plan de vacunación COVID-19 acá en la ciudad, se participó desde otro lugar, digamos, porque ya no era necesario identificar a la población objetivo, sino que el Ministerio de Salud había habilitado canales de inscripción online y telefónica, y eran ellos mismos los que mandaban los listados de los inscriptos, y se diagramaba la vacunación al Centro de Salud Llanet. Esto lo que tiene es que los registros esos únicamente se cargaron a CISA, digamos, y no quedaron ni en el sistema que nosotros tenemos, está instalado en el Piccianotti, en GeneoHealth, ni queda en la historia clínica del paciente, ¿no? Solamente se le da la libreta que dice que se lo vacunó, pero no queda registrado, solo en CISA, pero no queda registrado en la historia clínica del paciente. Y lo que podemos ver ahí es una gráfica obtenida justamente de la información que se fue subiendo a CISA, de la evolución de la cantidad de vacunas que se fueron aplicando, lo que va desde que empezó hasta el 16 de abril. La siguiente. Bueno, entonces esto lo que nos lleva es a que, bueno, nuestro desafío ahora es poder integrar toda la información que nosotros tenemos en GeneoHealth, que es la historia clínica del paciente, digamos, y la base de datos que tenemos, poder interoperar con lo que es NOMIVAC para poder ya no tener que cargar la información en el sistema nuestro y a la vez que cargando en el sistema de CISA, sino que poder, a través de interoperar entre estos dos sistemas, realizar la consulta de la aplicación de vacunas de cada paciente, digamos, y a su vez poder registrar cuando se aplica una vacuna, poder registrarla directamente desde el sistema y poder cargarla directamente desde ahí. Bueno, eso sería más o menos lo que yo tenía para contar. Creo que sigue. Francisco.
Yo sigo. Está presente en mi compu, Ingrid. Como quieras, Fran. Ahí va. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Moyano. No sé si se ve. Todavía no. Sí, se planchó la computadora de repente. Ah, me pasó lo mismo. Sigo presentando. Sigo. Sí, no, es que se me planchó completamente. No es que apenas se... Bueno, sigo, no pasa nada. Un minuto nomás. No, va a tener que seguir escota. No me responde la computadora. Ningún problema. Ingrid, si quiere presentar. Ahí presento. Estoy errando la presentación. Disculpen lo desprolijo. Bueno, buenas tardes, soy Carlos Escota, ingeniero y participo con el equipo del proyecto. Ahí está, Fran. Para adelantarme un poco, ¿vale? Bueno, más allá también de ir viendo las necesidades de las organizaciones, también vamos mirando los lineamientos nacionales, como le comentaba Fernando, la Estrategia Nacional de Salud Digital, que propone, como, no sé si la anterior no era India, no, propone como, antes, ahí, ¿dónde empezamos? Ahí, que propone la interoperabilidad de los sistemas en base a estándares. Entonces, impulsa fuertemente el estándar HL7 para la comunicación entre sistemas y el estándar SNOMED-CT para lo que es la terminología, no solo la terminología que tiene que ver con la parte de los profesionales médicos, sino terminología que abarca un montón de otros aspectos de la salud y de las personas. Entonces, bueno, en base a esta estrategia nacional es que se está pensando que el sistema trabaje, por un lado, con la nube de información sanitaria. ¿Qué es la nube de información sanitaria? Si querés la siguiente, Ingrid. Es este lugar a donde vamos a presentar a nuestros pacientes. Nosotros presentamos a nuestros pacientes, entonces a nivel nacional, cada institución que esté interconectada a esta nube va a poder saber dónde anduvo el paciente al que está atendiendo ahora. Este es un primer paso para luego poder compartir el resumen de historia clínica de cada paciente. Entonces, en este sentido, uno lo que hace es, una vez que tiene en su sistema el paciente verificado, nosotros lo logramos a través de los web services de CISA, pero próximamente se va a hacer a través de esta propia nube, dado que uno de los identificadores es RENAPED. Entonces, uno presenta el paciente al federador y si encuentra coincidencias con algún paciente ya federado, bueno, dice, bueno, yo también lo tengo acá, el paciente. Y las demás instituciones van a poder saber ese paciente por dónde anduvo, cuál fue el recorrido de ese paciente por el sistema de salud. Y esto se va a hacer a través de HL7, implementado por medio de FHIR, que es un protocolo para adaptar HL7 de una manera más práctica y más rápida, dada la complejidad que tiene HL7. La siguiente, por favor. Bueno, se empezó a desarrollar el módulo y ya se obtuvieron los primeros resultados en un servidor de prueba. Un servidor de prueba al cual se consulta y nos devuelve. Podemos ver en la primera pantalla, en la primera captura de pantalla de arriba, la imagen, en la consulta que hacemos de un paciente y abajo nos devuelve ese paciente los distintos resultados que encontró en las distintas instituciones. ¿Cuál es el paso que sigue? Bueno, poder federar un paciente propio y poder pasar a producción, que eso se va a tratar de resolver en los próximos meses. Y también se avanzó, la siguiente por favor, en lo que es terminología SNOMED. SNOMED es una terminología que Argentina adopta en el 2018 y es un vocabulario global para aplicaciones sanitarias, que dice que permite estructurar, registrar, compartir y analizar información de salud. Es múltiple jerarquía, entonces permite relación entre los conceptos. Y abarca, de esa jerarquía tenemos no solo lo que tiene que ver con la parte médica, como por ejemplo hallazgos o procedimientos o organismos, sino también eventos en los que uno
puede tomar el dato, contexto social, producto biológico y farmacéutico, que vendría a ser toda la parte de medicamentos, vacuna y un montón de otras cosas. Argentina, al adoptar este estándar, también lo que te permite es tener tu propia extensión. Entonces Argentina tiene su propia extensión de medicamentos y sus propios seteo a diferentes conjuntos de datos que Argentina quiere que sean propios de acá, como por ejemplo, no sé, las vacunas o sinónimos que se utilizan en Argentina que por ahí no se utilizan en otros países. Aparte de enfermedades propias de acá, como por ejemplo, no sé, picadura de alguna víbora o alguna situación especial que no se da en otros países. Ahí en la gráfica se ve, por ejemplo, que este estándar tiene múltiples jerarquías, entonces a mí me permite recuperar mucha información una vez que yo hice ese diagnóstico. Por eso Argentina lo adopta y por eso nosotros lo estamos tratando de incorporar al sistema. A su vez tiene la ventaja de que por ahí CIE-10, para los que están más en la parte médica, tiene su complejidad, tiene su dificultad, y muchas veces observamos que el profesional termina aproximando, si se quiere, el diagnóstico, o terminan lo que son médicos también sin especificar, tal cosa sin especificar. Con este estándar en NOMED podemos recuperar un montón de diagnósticos, de relaciones, y uno de los conjuntos de referencia que tiene que me lo permite mapear a CIE-10. ¿Por qué? Porque NOMED sabe que muchos países utilizan CIE-10 para todo lo que es su estadística o sus nomencladores, no sé, de obras sociales, de prestaciones. Así que bueno, la siguiente, por favor, para ir terminando. Bueno, acá Argentina, ¿qué hace? Uno puede incorporar el nombre directamente a su servidor, o Argentina pone un servidor a disposición de las instituciones que quieran, que se puede consultar. Nosotros en una primera instancia optamos por usar este servidor que propone el Ministerio de Salud Nacional, que se llama Snowstorm. ¿Por qué? Bueno, por las facilidades que tiene. Una vez que después nosotros podamos entender mejor el funcionamiento y que los médicos, los profesionales, no solo los médicos, sino todos los trabajadores del sector, le vayan tomando conocimiento, bueno, podamos después implementar el servidor de forma propia. ¿Por qué? Porque también te permite a uno establecer el conjunto de referencias de esa organización. Por ejemplo, si mis profesionales de todo el nombre, yo puedo hacer un conjunto que sean 100, 200 términos que son los más usados, o puedo generar, decir cuáles son mis propios sinónimos, cuáles no, cuáles son los términos preferidos, y bueno, hay un montón de otras características, o cuál es la medicación que yo tengo. Entonces achico ese conjunto al conjunto propio de la institución. Así, acá vemos una captura de pantalla donde, bueno, hacemos una consulta a la izquierda a este servidor y nos devuelve todos los resultados, nos devuelve la ID del concepto, y yo puedo ir seleccionando cuáles son los que quiero incorporar a la evaluación médica del momento. Y en la pantalla a la izquierda vemos cómo podemos ir mapeando esos conceptos a CIE-10. Entonces me va a devolver si está en CIE-10 o si no está en CIE-10. También existen otros mapeos a conjunto de referencia, por ejemplo, enfermedad de notificación obligatoria, entonces automáticamente vos ya sabrías. Al sumar, tenés lo que es toda la vacuna del calendario nacional, todo lo que es la ANMAT con su registro de medicamentos, y bueno, y otros conjuntos de referencias más. La que sigue, o creo que terminé. Sí, terminamos. Fran, ¿andás por ahí? Sí, presentado nomás. Dale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Francisco Moyano, bueno, trabajo con el equipo de Fernando Sassetti y compañía. Más o menos la mía era más que presentar resultados, presentar cuestiones técnicas. ¿Cómo fue la implementación de este proyecto? Bueno, utilizamos un servidor que está alojado en la Fioner, a través del cual se conectan los distintos clientes que se encuentran en cada institución o centro de salud. Así tenemos, por ejemplo, en la zona de Diamante tenemos el nodo epidemiológico de Diamante, los CAPS de Palermo, la Merced, Belgrano, San Roque. En Estrada tenemos el CAPS de Vaperón y el Sillanoti, todos alojados en el servidor de la FIUNER. Esto es parte de una estrategia simple para poder actualizar los módulos, principalmente todos los módulos que trabajan y dan las distintas funcionalidades del sistema. Están alojados también en ese servidor. Y nos permite además actualizarlos cada vez que hay una actualización, actualizar todas las bases de datos en un solo paso.
El servidor que utilizamos, el servicio que utilizamos, digamos, para conectar los clientes a la base de datos es Triton, se llama Triton, es un servidor, es un sistema que es servidor cliente, es un programa, es un cliente, es a través del cual el usuario interactúa con todos los datos del sistema. Y después tiene el servidor, que es el que responde a cada llamado que hace cada uno de los usuarios. Esta a su vez interactúa con una capa persistente, que es la base de datos propiamente dicho, que es PostgreSQL, es un competidor directo de MySQL para los que están en el ámbito. Y además estamos trabajando para hacer una sala de situación, como dijo Fernando, que sea operable a través de un navegador web. Por ahora todavía está en construcción, no podemos mostrar nada previo por ahora. Que lo estamos trabajando con Flask, que es una estructura de microservicios para poder hacer las consultas a Triton, traer los datos desde ahí y poder presentarlos de manera clara y prolija a quien lo solicite. ¿Te escucha? Sí, claro, te escuchamos. Perdón si voy muy rápido, pero justo queda poco tiempo. Bueno, todo esto está alojado, como dije recién, en el servidor, en una máquina virtual. Esa máquina virtual tiene un sistema operativo que se llama OpenSUSE. Es una distribución libre y gratuita de GNU Linux que se encuentra disponible en Internet. La siguiente. Un análisis más allá de todos los análisis de resultados que se han hecho hasta el momento. Bueno, un análisis interesante acá es la cantidad de usuarios que tiene registrado el sistema. Acá lo tenemos dividido por ciudad. En Stroll tenemos 17 usuarios registrados que corresponden al CAPS de Vaperón. En Oro Verde hay 36 que corresponden al SIG Gianotti. En Diamante, que está la mayor cantidad de usuarios, hay 93 que están distribuidos en los distintos centros de salud y en el nodo epidemiológico. Más allá que en Diamante la mayor cantidad de usuarios, en Oro Verde estarían más concentrados, como está el SIG y únicamente el centro de salud de Larralde. En este momento el estar operativo únicamente el SIG, que están la mayor, por no decir todos los usuarios, están concentrados ahí. La siguiente. Bueno, como dije recién, esto trabaja sobre Triton. Triton es una plataforma libre y gratuita, es software libre, cualquiera la puede bajar, adecuar, estudiar, compartir los desarrollos que uno hace. Y todos estos desarrollos que vamos haciendo en el contexto de este proyecto y proyectos anteriores los tenemos alojados en lo que se denomina un repositorio. Este se encuentra en la dirección que se encuentra ahí abajo, earlab.com, TNUGEL-FIONER. Son un montón de módulos, cada uno tiene una funcionalidad específica de expandir o modificar alguna funcionalidad que ya viene prevista con el sistema. Por ejemplo, ahí tenemos el de dentista, el de evaluaciones. Por ahí también se encuentra el de dengue, que fue el que estuvo hablando hace un momento Marcia. La siguiente. Y bueno, esto tiene un ciclo de desarrollo constante, o sea, desarrollamos el módulo que cumple tal función, lo testeamos lo más que podemos, cada tanto se nos va algún bug entre las mallas, así que de vuelta debemos volver a desarrollar sobre el mismo módulo para corregir esos bugs, para hacer nuevos requisitos funcionales sobre el mismo módulo, para hacer nuevos requisitos no funcionales no previstos en los diseños originales o en los requisitos que en algún momento se plantearon. Y también está el desarrollo de interfaces con diferentes web services, como mencionó Fernando en su momento también. Tenemos un par de módulos que interoperan con CISA, principalmente con lo que tiene que ver con el padrón RENAPER para nominalización de las personas que se atienden dentro de los centros de salud, con PUCO, que es el padrón consolidado para poder chequear las obras sociales. También tenemos uno con el REPES, que es el registro de profesionales de salud. Con esto tomamos los datos principales y nominalizados de los profesionales de salud que trabajan en cada institución. Y después, bueno, dentro de todos los módulos, como podemos ver, esos numeritos que se ven ahí sobre la gráfica son las cantidades de comiteadas que se hacen por el repositorio. O sea, cada cuántas actualizaciones se han hecho sobre el mismo módulo. Ahí vemos, por ejemplo, que no se llega a leer bien que dice Health Contact, que es el Health Contact Tracing, que es el módulo principal de este proyecto, que es el de seguimiento de pacientes. Es el que más comment tiene, o sea, se le han hecho un montón de modificaciones a lo largo de toda su implementación. Y después, bueno, seguimos obviamente con el de citas, que es el de Appointment, que es el que utilizan para
ir registrando a las personas que van a los centros de salud y la inmunización. Lo mismo con el de CISA Census, el que interopera con RENAPER. A ese también se le han hecho muchas modificaciones en base a los errores que han ido surgiendo, o adaptaciones o modificaciones para mejorar su uso, y así hasta llegar a lo último. Siguiente. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Bueno, quería agradecerles Se escucha un poco mal. Sí, se escucha con eco. Sigan ustedes. Estamos acá con algún pequeños problemas de conexión. Bueno, más que nada, digamos, voy a cerrar yo que estoy presentando. Agradecerles a los integrantes de los equipos de salud que trabajan con nosotros todos los días, al municipio de Diamante y Oro Verde, que son los que avalaron el proyecto, a la Universidad de Entre Ríos, por supuesto, a la Facultad de Ingeniería en particular, y a todas las personas que están dentro y colaboran con nosotros para que podamos trabajar y seguir con este proyecto, y a la Agencia de Investigación y Desarrollo, que es la que nos financió el proyecto por sobre todas las cosas. El equipo de trabajo está conformado por diferentes personas, ya algunas lo hemos conocido. Tenemos el núcleo operativo, que somos nosotros los que presentamos acá, los representantes de los municipios, que son los que nos avalan el proyecto, y trabajan a diario con nosotros. Después tenemos la staff de apoyo, que acá están los que participan desde el lado de la facultad, gente que trabaja siempre con nosotros y que los chicos de SILEX, por ejemplo, que nos ayudan en los desarrollos o que estamos consultando siempre, otros investigadores que colaboran con nosotros en diferentes acciones y que siempre nos aportan sus conocimientos. Nuestro director de proyectos, el señor doctor Fernando Sassetti. Y bueno, con esto terminamos la presentación. Disculpen que se nos extendió un poco. No hay problema. Bueno, nosotros habíamos dispuesto unos 15 minutos para preguntas. No sé si alguien quiere comenzar a hacer alguna pregunta a alguno de los dos grupos. Lo que les pediría es que primero informen a qué grupo es al que le hacen la pregunta y luego procederá a contestarla. ¿No hay dudas? Yo tengo un par de dudas para Carlos, para el grupo de Carlos. No sé si la puedo hacer, si no hay nadie. No. Una de las preguntas que quería hacerles es si ustedes observaron alguna diferencia entre los datos que tomaron en los barrios con necesidades insatisfechas y sin necesidades insatisfechas, o si ustedes mezclaron el pool de datos en forma conjunta. Empiezo, pero si querés, seguís vos, Abelardo. No se tomó todo el pool de datos en conjunto, justamente se desagregó bien, y los resultados fueron distintos, bien distintos, las costumbres son bien distintas, qué sé yo, desde la distancia que se traslada una persona para trabajar, en cada barrio es bien distinta uno de otro, el tipo de trabajo, el tipo de ocio, son realmente distintas las costumbres sociales de cada barrio, y justamente eso es lo interesante de nuestro modelo, creo yo, ¿no? El poder justamente tener en cuenta estas características distintivas como dijo Leonardo, de alguna forma estamos representando a cada persona en un agente, digamos, estamos representando desde el punto de vista, es un recorte abrupto de la realidad, orientado hacia las costumbres que sabemos que afectan en el COVID-19, como decía Silvina, ventilación, por ejemplo. Hasta el año pasado no se tenía en cuenta todo lo que impactaba la ventilación en el contagio, ¿no? Y bueno, este año se está haciendo un fuerte hincapié y nosotros estamos muy contentos por eso, porque realmente estamos viendo en el modelo. Yo te diría, hoy, una de las conductas que más fuertemente impactan en el contagio es la falta de ventilación, digamos, que era algo que hasta el año pasado no se tenía muy claro. Y otras cosas que fueron perdiendo fuerza, como
los fomites, por ejemplo, o sea, el contagio a través de contacto con plásticos y demás. Así que bueno, todo esto, las costumbres de los distintos barrios, Abelardo algo comentó, nosotros trabajamos como sobre 2 barrios primero, pero después replicamos esas dos seccionales en todo Paraná, pero a cada seccional de Paraná le dimos sus características particulares también, digamos. O sea, ustedes ponderaban, le daban un peso diferencial para la predicción, digo. Exacto, tal cual. Abelardo, no sé si... Sí, yo para agregar datos, hay mucha diferencia en lo que tiene que ver con, movilidad por ocupación. El nivel socioeconómico medio y alto, la ocupación es alrededor de 20 puntos más, 20 puntos porcentuales más. También lo que tiene que ver con la movilidad, hay un uso menor del transporte público y una mayor utilización del vehículo particular. Lo que tiene que ver en los jóvenes con actividades de estudio y actividades recreativas también. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, haciendo el trabajo de campo en Santa Fe y en un nivel, digamos, socioeconómico alto y medio hay un 100% de gente que se moviliza a realizar un estudio, un trabajo, una actividad de ocio, cuando en un nivel con necesidades insatisfechas básicas más bajo, es mucho más bajo, obviamente. Asimismo, lo que tiene que ver con el subempleo y, por tanto, empleo al aire libre es un 15% de la sociedad. Así que en este modelo que busca representar, como bien decía Carlos recién, representar los movimientos de la sociedad en cada uno de los espacios territoriales, sí hay diferencias muy significativas en lo que tiene que ver con la movilidad, con el empleo y por tanto con la cantidad de contactos interpersonales que generan en su día a día acorde a las actividades que tienen y los horarios que tienen también. Eso. Acá hay una cosita más, hay un aliado nuestro que es Google Mobility. Nosotros tenemos mucha información que está disponible, es gratis y está actualizada en general, que es Google Mobility, y después hay también otra fuente de datos que es Grandata, es un grupo de gente que digamos, la conforman un grupo de argentinos, digamos, y nos permite también ver las movilidades y sobre todo la concentración, las densidades poblacionales en las distintas ciudades, incluso en las ciudades chiquitas también. Así que, además de lo que ha hecho Abelardo y Nahuel de relevamiento de datos en campo, tenemos también relevamiento de datos estadísticos a través de fuentes estadísticas como son Google Mobility y Grandata. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para el grupo de Fernando, o si quiere Fernando, no sé si se ha podido conectar. Si Fernando, ¿querés venir a...? Ahí está. Lo estaba por invitar a mi... Muchas gracias. A mi container, porque yo acá no tengo problema. Estaba cerca, estaba en el vecindario, tenía algunos cortes. Bueno, Perfecto. agradecerle por el tiempo y disculpen los inconvenientes que tuvimos. No hay problema. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, supongo que tendremos otra oportunidad para encontrarnos al final de los proyectos donde hagan un cierre de todo lo que han desarrollado. Eso creo que sería una buena oportunidad, quizás en dos jornadas diferentes, porque yo lo que veo es que realmente hay mucho trabajo que seguramente habrán querido exponer y no les quedó lugar para hacerlo. Así que desde ya muchas gracias a todos y espero que nos volvamos a encontrar pronto. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Bueno, nos vemos. Buenas tardes a todos. Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.